Este audiolibro transformará la forma en que ves el mundo. Hoy os traemos la fuerza del Espíritu. En algún momento de nuestra existencia, todos experimentamos una sensación desconcertante. Nos enfrentamos a un problema que parece no tener solución lógica, una situación que no cede ni con el pensamiento más meticuloso ni con el esfuerzo más dedicado. En esos momentos, la mente nos lleva a un hogar de frustración y comenzamos a sentirnos pequeños, impotentes ante la magnitud de la vida. Es entonces cuando surge, casi como un susurro, una alternativa más silenciosa pero infinitamente más poderosa. La fuerza del Espíritu. Wayne Dyer nos conduce con delicadeza a través de este descubrimiento esencial. No desde la doctrina, ni desde el dogma, sino desde la experiencia vital, desde la conexión directa con algo que todos llevamos dentro y que, sin embargo, suele permanecer velado por el ruido del ego. En este primer paso, se nos invita a abrir una puerta invisible. La puerta hacia el campo espiritual donde todas las soluciones se gestan, incluso antes de que el problema se manifieste. Este no es un libro sobre fórmulas mágicas ni un compendio de afirmaciones vacías. Es una propuesta vivencial, una exploración amorosa de lo que ocurre cuando comenzamos a mirar más allá del cuerpo, del intelecto, del juicio, y nos sumergimos en el silencio donde habita la conciencia pura. Allí, en ese terreno intangible y sin embargo real, se encuentra la fuente inagotable de energía que puede transformar cualquier circunstancia. La frecuencia elevada del espíritu. Dyer plantea una premisa radical. No existen problemas espirituales, solo soluciones espirituales a los problemas humanos. Esta afirmación cambia por completo el enfoque con el que solemos enfrentar nuestras dificultades. Nos saca del terreno de la lucha y nos lleva al de la comprensión. Ya no se trata de encontrar una salida, sino de permitir que una luz más profunda ilumine el camino. La fuerza del espíritu no se impone. No grita, no exige, no se agita. Se manifiesta cuando nos rendimos con confianza, cuando soltamos el control y dejamos de definir nuestra vida por lo que carece o por lo que no funciona. El espíritu trabaja en un plano donde todo es vibración, y para sintonizar con él no se necesita esfuerzo, sino disponibilidad. Disponibilidad para ver desde el corazón. Para escuchar más allá del pensamiento. Para sentir sin temer. Este primer encuentro con la propuesta del libro es, en esencia, una invitación a recordar lo que en algún nivel ya sabemos. Que la vida no se reduce a lo visible, que lo material no es lo único real, y que el verdadero poder reside en lo invisible que nos sostiene. A través de esta conciencia, comenzamos a reconocer que cada emoción, cada palabra, cada pensamiento tiene una frecuencia, y que, al elegir vibrar en el amor, en la gratitud, en la compasión, estamos activando la inteligencia espiritual que disuelve los conflictos desde su raíz. No es necesario adoptar creencias nuevas ni cambiar radicalmente nuestras circunstancias externas para acceder a esta dimensión. Solo basta con un gesto interno, un abrirse, un confiar, un recordar. Y a partir de allí, todo lo demás, la sanación, la claridad, la serenidad, comienza a surgir no como resultado de una estrategia mental, sino como el florecimiento natural de una conciencia más elevada. Así comienza el camino. No desde la urgencia, sino desde la profundidad. No desde la necesidad de arreglar el mundo, sino desde el deseo de habitarlo con una mirada nueva. Una mirada que reconoce que el espíritu no es un añadido a nuestra vida. Es su esencia misma. Y cuando permitimos que esa esencia tome el timón, la vida entera se transforma en un acto de equilibrio, de sabiduría y de paz. Este es el umbral. Lo que sigue es un recorrido por el alma, por la energía invisible que da forma a todo lo que somos, y por el campo de posibilidades infinitas que se abre cuando dejamos de vivir desconectados. Una vez que entramos en contacto con la fuerza del espíritu, ya no hay vuelta atrás. Solo queda seguir profundizando, escuchando y dejando que esa fuerza hable a través de cada acto, de cada decisión, de cada silencio. Porque allí, en lo profundo,
siempre estuvo la solución. Solo necesitábamos recordar cómo llegar a ella. Al cruzar el umbral del espíritu, empezamos a reconocer que todo en la vida, absolutamente todo, está hecho de energía. Las emociones, los pensamientos, los objetos, el cuerpo físico, incluso los problemas que creemos tan sólidos y concretos, no son más que manifestaciones de energía en distintas frecuencias. Wayne Dyer nos conduce ahora a un cambio profundo de paradigma. Si todo es energía, entonces no estamos tan separados del mundo como creemos. Estamos en comunicación constante con él. Y lo más importante, estamos en capacidad de influir en esa energía, de elevarla, de sintonizar con un nivel más alto desde el cual las soluciones pueden emerger sin esfuerzo. Esta comprensión transforma radicalmente nuestra forma de estar en el mundo. Nos libera de la prisión del victimismo y del pensamiento rígido. Ya no somos simples receptores pasivos de los hechos. Somos co-creadores, emisores y receptores de vibración. Y, como tales, tenemos el poder de elegir en qué frecuencia queremos vivir. Dyer señala que el sufrimiento, la ira, la culpa o el miedo son estados de baja vibración, y que permanecer en ellos no solo distorsiona nuestra percepción, sino que nos impide ver las salidas que ya están disponibles. En cambio, emociones como la compasión, el perdón, el amor o la gratitud elevan nuestro campo vibratorio y, con ello, nuestra realidad comienza a cambiar. No porque la energía positiva atraiga mágicamente lo que queremos, sino porque al elevar nuestra frecuencia, nuestra conciencia se expande. Y una conciencia expandida puede ver soluciones donde antes solo había problemas. El cambio no es solo externo, es una transformación silenciosa en la manera de percibir. Para vivir desde esta perspectiva energética, necesitamos aprender a afinar nuestro cuerpo y nuestra mente como se afina un instrumento. Cada pensamiento alimentado, cada emoción sostenida, cada palabra dicha es una nota que suma o resta armonía a nuestro campo. Aquí, Dyer introduce una práctica esencial. El silencio. No como ausencia de sonido, sino como un espacio interno desde el cual podemos observar sin juicio y dejar que la energía se reequilibre sola, sin interferencias del ego. La respiración consciente, la meditación, la contemplación de la naturaleza, la escucha profunda. Todo lo que nos conecta con el presente nos devuelve a esa frecuencia de alineación. Y en esa alineación, comenzamos a percibir no solo la paz, sino también la guía intuitiva. Porque el espíritu no habla con palabras. Habla con sensaciones, con movimientos internos, con sincronicidades. Cuanto más afinados estamos, más claro se vuelve su lenguaje. Otra enseñanza crucial que emerge aquí es la del desapego energético. A menudo nos aferramos inconscientemente a personas, pensamientos o situaciones que bajan nuestra vibración. No porque lo elijamos, sino porque hemos olvidado cómo soltar. Pero Dyer nos recuerda que soltar no es rechazar. Es dejar de luchar. Es reconocer que aquello que ya no vibra con nuestra verdad debe ser dejado atrás, no con resentimiento, sino con amor. Porque el amor no siempre se queda. A veces se va para abrir espacio a algo más auténtico. El cuerpo también se revela como una antena energética. Lo que comemos, cómo dormimos, cómo nos movemos, lo que permitimos que entre por nuestros sentidos, todo afecta nuestro estado vibracional. Por eso, el cuidado del cuerpo ya no se vive desde la exigencia o la estética, sino desde la comprensión de que es el templo del alma. Un canal que necesita estar limpio y fuerte para poder sostener la frecuencia elevada del espíritu. En este nuevo marco, la espiritualidad deja de ser algo abstracto o inalcanzable. Se vuelve profundamente práctica. Una forma de vivir cada momento como si fuera una oportunidad para elevar la vibración. Una mirada, una palabra amable, una respiración consciente, una pausa en medio del caos. Todos son actos espirituales. Todos son pequeñas puertas por donde se cuela la luz. Y es aquí donde ocurre una comprensión clave. Los problemas no se resuelven forzándolos desde la mente lógica.
Se disuelven cuando cambiamos la energía desde la cual los estamos mirando. Cuando pasamos de la contracción a la apertura, de la resistencia al permiso, del juicio al amor. Porque en esa nueva vibración, las respuestas emergen solas, como si siempre hubieran estado allí, solo que no podíamos verlas desde el nivel en que las formulábamos. Así, lo invisible comienza a hacerse tangible. La vida se vuelve más ligera, no porque desaparezcan los desafíos, sino porque dejamos de cargarlos con el peso del miedo. Nos volvemos más sutiles, más intuitivos, más conectados. Y en esa conexión, comenzamos a reconocer un patrón mayor. Un orden invisible. Una inteligencia que guía y sostiene. La fuerza del espíritu no se impone. Se ofrece. Solo espera que estemos lo suficientemente silenciosos para recibirla. Y una vez que la sentimos, una vez que vibramos con ella, ya no necesitamos que todo cambie. Porque algo ya ha cambiado dentro de nosotros. Y desde esa nueva frecuencia, el mundo entero comienza a resonar de manera distinta. No porque haya dejado de ser el mismo, sino porque nosotros ya no somos los mismos. Hemos recordado que la energía que emana del espíritu es real, disponible y transformadora. Solo hace falta abrirse y dejar que nos atraviese. Tras comprender que la energía es el lenguaje del universo y que nuestra frecuencia vibratoria determina cómo experimentamos la realidad, llegamos a un punto crucial del recorrido. La identificación del mayor obstáculo en nuestro camino espiritual. Ese obstáculo no es una fuerza externa ni un enemigo a vencer. Es más bien una construcción interna, sutil y persistente, que se ha convertido en la voz dominante de nuestra existencia. El ego. Wayne Dyer, con la calma de quien ha caminado largo por los senderos del alma, nos invita a mirar al ego no con condena, sino con claridad. Porque el ego no es algo malvado, sino una ilusión que hemos confundido con nuestra identidad. Es la voz que nos dice que estamos aparados, que necesitamos competir, acumular, compararnos y protegernos constantemente. El ego se alimenta del miedo, de la escasez, del juicio. Y cuanto más le creemos, más baja se vuelve nuestra vibración. El ego no puede acceder a la dimensión del espíritu. Habla otro idioma. Ve todo a través del lente de la dualidad. Bueno o malo, éxito o fracaso, amor o rechazo. Nunca está en paz. Nunca descansa. Siempre necesita algo más. Y lo más peligroso es que se disfraza. Se disfraza de razonamiento, de autoexigencia, de perfección, de orgullo espiritual incluso. Por eso, el primer paso para disolver su influencia no es luchar contra él, sino observarlo con honestidad. Ver cómo opera. Ver cómo nos tienta a reaccionar en lugar de responder. Ver cómo bloquea la inspiración. El ego teme al espíritu porque sabe que, en su presencia, desaparece. El espíritu no necesita validación. No busca tener razón. No compite. No se defiende. Solo es. Solo ama. Solo fluye. Por eso, cuando comenzamos a vivir desde la frecuencia del espíritu, el ego entra en crisis. Intenta sabotear el proceso, convencernos de que estamos perdiendo el control, que estamos siendo ingenuos, débiles o irresponsables. Pero en realidad, lo que estamos haciendo es despertar. Dyer propone una práctica fundamental para reconocer al ego. Prestar atención a cómo nos sentimos después de cada pensamiento o acción. Si lo que hemos pensado o hecho nos deja tensos, enojados, resentidos, ansiosos o vacíos, entonces probablemente ha sido guiado por el ego. En cambio, si sentimos expansión, liviandad, gratitud, paz, entonces hemos respondido desde el espíritu. El cuerpo no miente. Es un radar vibracional infalible. Una vez que reconocemos al ego por lo que es, podemos comenzar a soltarlo. No de golpe, sino capa por capa. Soltar la necesidad de tener razón. Soltar la adicción al conflicto. Soltar el impulso de defendernos.
Soltar el juicio constante hacia nosotros mismos y hacia los demás. Soltar la idea de que el valor personal depende de lo que poseemos o logramos. Cada uno de estos actos es una pequeña muerte para el ego y una gran liberación para el alma. Esto no significa que dejemos de funcionar en el mundo. Significa que dejamos de vivir desde la tensión. Que nuestras acciones ya no parten del miedo, sino de la coherencia interna. Ya no necesitamos demostrar nada. Solo ser. Y desde ese ser, actuar. Porque el espíritu no es pasivo. Es poder en su forma más pura. Pero no es un poder que se impone. Es un poder que irradia. Aquí también aparece una enseñanza delicada pero profunda. El ego puede infiltrarse incluso en nuestro camino espiritual. Puede hacernos sentir superiores, especiales, más evolucionados que otros. Pero todo eso sigue siendo parte del viejo juego de separación. El verdadero despertar no genera distancia, sino compasión. No genera orgullo, sino humildad. No nos hace sentir especiales, sino profundamente unidos a todo. Gier sugiere un antídoto claro contra el ego. La entrega. Cuando no sabemos qué hacer, entregamos. Cuando sentimos conflicto, entregamos. Cuando el juicio aparece, lo soltamos y elegimos la comprensión. Esta entrega no es sumisión. Es sabiduría. Es reconocer que el ego no tiene las respuestas porque vive atrapado en un sistema cerrado. Solo el espíritu, con su visión amplia y serena, puede ver el mapa completo. Cada vez que elegimos el espíritu sobre el ego, elevamos nuestra vibración. Cada vez que soltamos el control, la vida nos sorprende con soluciones que nunca habríamos imaginado. Cada vez que decidimos confiar en lugar de temer, estamos desmantelando la prisión interior en la que el ego nos ha mantenido por años. Y lo más hermoso de este proceso es que no requiere de esfuerzo forzado. Solo de presencia. Solo de disposición a ver con nuevos ojos. Solo de la valentía de elegir el amor por encima del miedo, incluso cuando parezca irracional. Porque en realidad, lo único irracional es seguir viviendo desconectados de nuestra verdadera esencia. Así comienza a emerger, sin ruido ni estridencia, la fuerza del espíritu. Una fuerza silenciosa, firme, luminosa, que no necesita imponerse porque simplemente es. Y cuando le abrimos espacio, cuando dejamos que nos habite, entonces comprendemos que nunca estuvimos solos, que nunca hubo separación y que todo lo que necesitamos para vivir en paz ya está dentro. Solo teníamos que apartar el ruido del ego y escuchar. Escuchar al alma. Escuchar al espíritu. Escucharnos por fin a nosotros mismos. Después de identificar al ego como la principal interferencia que enturbia nuestra conexión con la energía espiritual, el viaje interior nos lleva ahora hacia un espacio más sutil y profundamente íntimo. El reencuentro con la guía interior. En este capítulo, Wendaer nos conduce hacia el reconocimiento de una voz que siempre ha estado con nosotros, aunque en muchas ocasiones hayamos optado por ignorarla. No es una voz sonora ni urgente, sino un susurro suave, inconfundible por su paz. Es la voz del alma, la brújula silenciosa del espíritu. Esta guía no se aprende en los libros ni se activa con fórmulas. Es una cualidad natural del ser, que comienza a manifestarse con más claridad cuando la mente se quieta y el corazón se abre. Gier lo plantea con una simpleza que desarma. No tienes que buscar fuera lo que ya está dentro. Solo necesitas confiar. Confiar, sin embargo, no es un acto automático. Requiere entrenamiento emocional. Requiere valentía. Confiar en la guía interior muchas veces significa ir en contra de la lógica del mundo, de las expectativas sociales, de la opinión de quienes nos rodean. Pero el alma no sigue el mapa que otros han dibujado. Sigue un ritmo que no se razona, se siente. Un ritmo que a veces nos lleva por caminos inesperados, no para desafiarnos, sino para transformarnos. Esta guía interior se manifiesta de muchas formas. A veces es una intuición repentina,
Otras veces es una sensación de incomodidad que aparece cuando estamos a punto de tomar una decisión contraria a nuestra verdad. A menudo se presenta como claridad, como certeza sin fundamento racional. En otras ocasiones, se expresa como una sincronicidad perfecta. Un libro que aparece justo cuando lo necesitamos, una conversación que trae la respuesta, una coincidencia tan precisa que parece milagrosa. Y es que cuando nos abrimos al espíritu, lo milagroso se vuelve cotidiano. Jer insiste en algo clave. La conexión con esta guía se cultiva en el silencio. En la práctica deliberada de estar con nosotros mismos sin distracción, sin juicio. En ese espacio calmo, la mente pierde fuerza y el espíritu puede expresarse. Por eso recomienda, como hábito sagrado, dedicar momentos del día a simplemente estar, a sentir, a respirar, a escuchar. No para obtener algo, sino para recordar. Recordar que no estamos separados de la fuente, sino hechos de ella. Una idea profunda que se desarrolla aquí es que la guía del espíritu jamás conduce al miedo, a la culpa o a la violencia. Su mensaje puede ser firme, pero nunca dañino. Puede llevarnos a dejar atrás situaciones que ya no vibran con nuestra verdad, pero siempre lo hará desde el amor, desde la claridad. Por eso, si la voz interior que escuchamos nos condena, nos encierra o nos exige sacrificios que nos quiebran, es señal de que no viene del alma, sino del ego disfrazado. El alma nunca se impone. Invita. Este capítulo también nos anima a revisar cuántas veces hemos ignorado esa guía interior por miedo a equivocarnos, por no incomodar, por complacer a los demás o simplemente por desconfiar de nosotros mismos. Y sin embargo, casi siempre, en retrospectiva, sabemos que esa voz tenía razón. Que algo dentro ya sabía. Que si hubiéramos escuchado, el camino habría sido más claro. Pero el alma no guarda rencor. Siempre está dispuesta a hablar de nuevo. Siempre está disponible para guiar. Otra enseñanza poderosa que se desprende de este punto es que no hay errores fatales en el camino del alma. Incluso cuando tomamos decisiones desde el ego, incluso cuando nos desviamos, la guía interior no se apaga. Se adapta. Redirige. Y cada experiencia vivida, por más dolorosa que haya sido, puede convertirse en parte del camino espiritual si estamos dispuestos a aprender desde el amor. Jer también aborda una inquietud común. ¿Cómo diferenciar la guía del espíritu de los impulsos del ego o del deseo? Su respuesta es clara. El espíritu siempre trae paz, aunque la decisión sea difícil. El ego, en cambio, puede traer euforia o urgencia, pero no serenidad. Por eso, cuando no sabemos qué hacer, lo mejor no es decidir apresuradamente, sino esperar en silencio. La verdad, cuando es auténtica, no se apura. Se revela. Y cuando comenzamos a confiar, la vida se aligera. No porque ya no haya decisiones que tomar, sino porque sabemos que no estamos solos en la toma. Sabemos que hay una sabiduría más grande en nosotros, una inteligencia amorosa que ve más allá de lo inmediato. Y al rendirnos a ella, al consultarla en cada paso, la confusión se disipa. El camino se abre. La respuesta llega. Este capítulo es, en esencia, una ofrenda de confianza. Confianza en nuestra capacidad de escuchar. Confianza en la sabiduría que habita en el silencio. Confianza en que, incluso cuando todo parece incierto, la brújula del alma no se desorienta. Solo espera a que dejemos de buscar afuera lo que siempre ha estado, amorosamente, dentro. Y cuando esa escucha se vuelve nuestra práctica diaria, la vida ya no se vive como un problema que resolver, sino como un diálogo profundo con lo divino que nos habita. Al aprender a escuchar la guía interior, comenzamos a experimentar un fenómeno transformador. Nuestra frecuencia vibratoria se eleva. No como resultado de un esfuerzo mecánico, sino como consecuencia natural de vivir en sintonía con el espíritu. Y es que, como Wendar insiste con dulzura, todo en el universo vibra y el espíritu vibra en amor.
Este capítulo nos sumerge en uno de los principios más prácticos y revolucionarios de una vida guiada por el Espíritu: el poder de elegir. Sí, elegir. Porque aunque no siempre podemos controlar lo que sucede fuera de nosotros, sí podemos elegir cómo responder, desde qué estado interior vivir cada situación, qué frecuencia alimentar en cada instante. La elección más radical y constante que podemos hacer es entre el miedo y el amor. Estas dos energías, explica Gier, son las raíces de todas las emociones humanas. Y aunque sus manifestaciones pueden parecer variadas, en última instancia toda acción, pensamiento o decisión nace de una u otra. El miedo encierra, tensa, separa, juzga, limita. El amor, en cambio, expande, une, comprende, abraza, crea. La gran trampa del ego es hacernos creer que el miedo es necesario, que nos protege, que nos hace prudentes. Pero lo cierto es que el miedo es una frecuencia baja que, al prolongarse, no solo bloquea nuestra creatividad y nuestra capacidad de amar, sino que distorsiona nuestra percepción de la realidad. Comenzamos a ver amenazas donde no las hay, enemigos en quienes solo reflejan nuestras propias heridas no sanadas. Elevar la frecuencia, entonces, es elegir de forma deliberada no alimentar el miedo. Es tomar conciencia de cada pensamiento y preguntarse: ¿esto nace del amor o del temor? Es mirar con honestidad las reacciones automáticas y empezar a transformarlas en respuestas conscientes. Es decir no a la urgencia de defenderse, de atacar, de juzgar, y decir sí a la comprensión, al silencio, al perdón. Este proceso, por supuesto, no es instantáneo. Es una práctica diaria, un entrenamiento amoroso que requiere presencia. Pero Gier nos recuerda que cada pequeña elección cuenta. Una respiración profunda antes de responder. Una palabra amable cuando podríamos reaccionar con enojo. Un acto de generosidad cuando el impulso egoico nos empuja al retraimiento. Cada uno de esos gestos es un salto vibracional. Y poco a poco, ese nuevo nivel se convierte en nuestro estado habitual. El amor, como frecuencia, no es solo una emoción romántica o una relación personal. Es un estado del ser. Es un campo energético que puede impregnar cada rincón de la vida. La forma en que tratamos a quienes no nos entienden, la actitud con la que enfrentamos los desafíos, la intención con la que hacemos nuestro trabajo. Todo puede ser un canal para que el amor fluya o para que el miedo se enquiste. La diferencia está en la elección. Una de las formas más directas de elevar nuestra frecuencia, dice Gier, es a través de la gratitud. Agradecer, incluso en medio del dolor, no significa negar lo que duele, sino reconocer que siempre hay algo más allá del dolor. Que la vida, incluso en sus formas más retadoras, sigue siendo un milagro. Que el simple hecho de respirar, de estar vivos, de poder elegir, es un don. Y cuando agradecemos, el corazón se abre. Y un corazón abierto es el canal más limpio para que el espíritu actúe. También se nos invita aquí a observar cómo influye nuestro entorno en nuestra frecuencia. Las personas, los lugares, las palabras que consumimos, los pensamientos que repetimos, todo suma o resta energía. Y por eso es vital rodearnos de aquello que eleve, que inspire, que recuerde la verdad de quienes somos. No desde un juicio o un rechazo hacia lo que vibra distinto, sino desde el cuidado amoroso de nuestro campo interior. Vivir en alta frecuencia no es desconectarse de la realidad. Es ver la realidad desde una perspectiva más amplia, más luminosa. Es poder sostener la paz incluso cuando afuera hay ruido. Es convertirse en presencia transformadora, no por lo que se dice, sino por lo que se irradia. Porque la energía no miente. Se siente. Se contagia. Se expande. Y aquí aparece una comprensión que marca un antes y un después. Cuanto más elevada es nuestra vibración, menos esfuerzo necesitamos para vivir en armonía. Las cosas fluyen, las respuestas llegan, las relaciones se suavizan, los caminos se abren. No porque tengamos el control de todo,
sino porque dejamos de resistirnos y empezamos a colaborar con la inteligencia del universo. Este capítulo no nos pide ser perfectos. Nos pide ser conscientes. Y nos muestra que el verdadero poder está en lo cotidiano. En cómo miramos, cómo pensamos, cómo sentimos, cómo decidimos. En si elegimos el miedo, y con él, el desgaste, o si elegimos el amor, y con él, la inspiración. Porque al final, elevar la frecuencia no es una obligación espiritual. Es un acto de libertad. Es recuperar el timón. Es dejar de ser víctimas del mundo externo y empezar a crear una realidad coherente con la luz que ya somos. Y en esa coherencia, la vida se transforma. No porque cambie todo afuera, sino porque cambiamos nosotros. Y al hacerlo, todo vibra distinto. Todo se vuelve más claro, más liviano, más verdadero, más pleno. En este punto del camino, habiendo reconocido que nuestra frecuencia es moldeada por la elección consciente entre el miedo y el amor, Wendaer nos invita a entrar en un espacio aún más profundo y transformador. El silencio. No se trata de la mera ausencia de ruido externo, sino del silencio interior, ese campo sagrado donde la mente deja de interferir y el espíritu puede, por fin, expresarse con claridad. En una sociedad ruidosa, saturada de información y estímulos constantes, hemos perdido casi por completo la capacidad de estar en silencio. Corremos de un pensamiento a otro, de una obligación a otra, sin darnos el permiso de simplemente detenernos. Y sin embargo, Yer nos recuerda que la sabiduría más profunda no llega en medio del ruido, sino en la quietud. El espíritu susurra, no grita. Y si no aprendemos a callar el estruendo del ego, no podremos escuchar su guía. Este silencio no es un vacío estéril. Al contrario, es fértil, lleno de inteligencia, vibrante de presencia. En él se disuelven las preguntas forzadas y surgen las respuestas que no sabíamos que buscábamos. Es un campo vivo, donde no necesitamos pensar para comprender, ni hablar para comunicar. Es allí donde excedemos al nivel más alto de claridad, paz y poder creativo. Yer enseña que cultivar este silencio no requiere habilidades especiales, ni rituales complejos. Solo requiere disposición y práctica. Al principio, la mente se resiste. Quiere llenar el espacio. Quiere analizar, comentar, recordar, planificar. Pero con paciencia y constancia, empezamos a reconocer que debajo de ese ruido mental hay un lago calmo, siempre disponible, que no se ve alterado por la superficie agitada. Ese lago es el espíritu. Y el silencio es la puerta hacia él. Para muchas personas, el silencio puede ser incómodo al principio. Puede revelar emociones no procesadas, pensamientos reprimidos, partes de nosotros que preferimos no ver. Pero precisamente por eso es tan sanador. Porque lo que se muestra puede liberarse. Y lo que se libera nos deja más livianos, más íntegros, más receptivos a la verdad. Yer propone prácticas sencillas para acceder a este estado. Sentarse en quietud cada mañana, cerrar los ojos, enfocar la atención en la respiración, repetir una palabra sagrada, como amor, Dios, gracias o cualquier otra que eleve nuestra vibración, y simplemente permitir que el momento sea como es. Sin intentar cambiar nada. Solo estar. Solo recibir. Solo ser. En ese estado de receptividad, comienzan a surgir percepciones que no provienen del intelecto, sino de una sabiduría más profunda. A veces son comprensiones súbitas, visiones internas, sensaciones de certeza inexplicable. Otras veces es solo una paz inmensa, una sensación de comunión con algo más grande que nosotros. No necesitamos interpretar ni explicar. Solo abrirnos. Porque en ese abrirnos, algo se alinea, algo se sana, algo se revela. Otra enseñanza central de este capítulo es que el silencio no se limita al momento de la meditación. Podemos llevarlo a cada rincón del día. Al caminar, al lavar los platos, al esperar en una fila, al mirar el cielo.
El silencio interior no depende de la ausencia de sonido externo, sino de la calidad de nuestra presencia. Podemos estar rodeados a ruido, pero completamente centrados en la quietud del ser. Esa es la verdadera libertad. Gier también señala que el silencio es el terreno de la inspiración. Las mejores ideas, las intuiciones más claras, las decisiones más sabias, todas emergen de allí. Y no porque las fabriquemos, sino porque las recibimos. El espíritu no necesita ser forzado. Solo necesita espacio. Y cuando se lo damos, comienza a hablarnos en su propio lenguaje. El lenguaje del sentir, del saber profundo, del amor que no necesita razones. Este silencio, una vez cultivado, se convierte en refugio, en medicina, en brújula, en fuente. Y cuanto más lo habitamos, más natural se vuelve, más esencial. Comenzamos a preferirlo al ruido, a valorarlo más que la distracción, a buscarlo no por deber, sino por deleite, porque en él nos sentimos verdaderamente en casa. Así, este capítulo no solo nos invita a buscar el silencio, sino a reconocerlo como la morada del espíritu. Un espacio al que siempre podemos volver, sin importar lo que pasa afuera. Un lugar donde todo se ordena, se limpia, se aclara. Porque el silencio no es ausencia. Es presencia. Presencia pura, luminosa, amorosa. Y al habitarla, recordamos que no tenemos que cargar con todo. Que hay una inteligencia mayor que quiere guiarnos, sostenernos, inspirarnos, si tan solo nos detenemos lo suficiente para escucharla. Y al hacerlo, al elegir ese silencio como práctica y como estilo de vida, nuestra vibración se eleva sin esfuerzo. Nuestros vínculos se suavizan. Nuestras decisiones se simplifican. Nuestra confianza se fortalece. Porque ya no vivimos empujados por la mente, sino guiados por el espíritu. En silencio, pero con una claridad más fuerte que cualquier palabra. Una claridad que nos acompaña, nos enraiza y nos acuerda, a cada paso, que estamos sostenidos por algo infinito. Cuando el silencio se convierte en hábito y aprendemos a escuchar con más que los oídos, descubrimos que el espíritu no solo guía, también sana. En este nuevo tramo del camino, Wendaer nos conduce hacia una comprensión sanadora y liberadora. Toda dolencia, toda herida, todo malestar que experimentamos, guarda un mensaje energético. No se trata de negar el cuerpo ni de evitar el tratamiento físico, sino de comprender que, en muchos casos, los síntomas externos son reflejo de un desajuste más profundo. Un llamado del alma a restaurar la armonía. Gier nos invita a mirar el cuerpo no como una máquina imperfecta que falla al azar, sino como un canal de comunicación sagrado. Un aliado sensible que traduce las emociones, los pensamientos y la energía espiritual en señales físicas. Cuando hay dolor, agotamiento, tensión o enfermedad, lo que el cuerpo está diciendo, con insistencia amorosa, es que hemos olvidado nuestra conexión con el origen, que hemos bajado la frecuencia, que estamos sosteniendo emociones no procesadas que necesitan ser reconocidas y liberadas. Aquí entra en juego una idea poderosa. La sanación verdadera no es simplemente la desaparición del síntoma, sino el restablecimiento del equilibrio interno. Es un retorno a la alineación con el espíritu. Y para ello, necesitamos hacer un viaje de regreso a nosotros mismos, no desde la exigencia o el juicio, sino desde la compasión. Preguntarnos con honestidad: ¿qué emoción estoy reprimiendo? ¿Qué pensamiento me desgasta? ¿Qué parte de mí estoy ignorando? Muchos de nosotros hemos aprendido a desconectarnos del cuerpo, a verlo como un enemigo o una fuente de frustración. Pero este capítulo nos recuerda que el cuerpo es parte del espíritu, que su sabiduría es silenciosa pero profunda, y que escucharlo, respetarlo y cuidarlo es una forma elevada de espiritualidad. No hay nada más sagrado que aprender a habitarnos con presencia y ternura. Gier sugiere prácticas para reconectar con esta dimensión curativa.
El uso consciente de afirmaciones positivas, la meditación enfocada en la luz interna, la visualización de energía fluyendo hacia las zonas enfermas, la entrega de los síntomas al campo espiritual y, sobre todo, el perdón. El perdón, a otros y a nosotros mismos, es uno de los mayores catalizadores de sanación que existen. Porque muchas dolencias tienen su raíz en emociones que se han quedado estancadas, endurecidas por el paso del tiempo y la falta de compasión. Pero sanar no significa eliminar. A veces, el síntoma no desaparece de inmediato. A veces, el cuerpo sigue su propio ritmo. Y aquí Thier aporta una verdad liberadora. Podemos estar en proceso de curación aun cuando no haya una cura aparente. La paz puede llegar incluso en medio del dolor. La conciencia puede elevarse incluso cuando el cuerpo sigue mostrando signos de desequilibrio. Lo importante no es la desaparición rápida del malestar, sino el reencuentro con nuestro centro. Desde allí, lo demás comienza a acomodarse por sí solo. Otra revelación importante es que no todo debe ser entendido para ser sanado. El alma tiene caminos misteriosos. Y a veces basta con abrir el corazón, rendirse, entregarse a la energía sanadora del espíritu y permitir que esa inteligencia superior haga lo que nuestra mente no puede. Porque el amor, cuando es puro, constante y sin condiciones, tiene un poder regenerador que va más allá de toda lógica. Este capítulo también nos recuerda que no estamos solos en el proceso de sanación. Hay fuerzas invisibles, a las que Thier llama Dios, Espíritu, Fuente o simplemente energía divina, que están siempre disponibles para sostenernos si elegimos invocarlas con humildad. Y también hay personas, sanadores, terapeutas, maestros, que pueden actuar como instrumentos de esa energía. No para curarnos, sino para ayudarnos a recordar nuestra propia capacidad de sanarnos. Al integrar esta perspectiva, nuestra relación con el cuerpo y la salud se transforma. Dejamos de pelearnos con los síntomas y empezamos a dialogar con ellos. Dejamos de exigir resultados inmediatos y empezamos a confiar en el proceso. Dejamos de ver la enfermedad como castigo y comenzamos a verla como una invitación. Una oportunidad para regresar a lo esencial. Para perdonar lo que aún pesa. Para soltar lo que ya no sirve. Para amar más profundo, empezando por nosotros mismos. Así, la fuerza del espíritu no solo ilumina nuestras decisiones o pensamientos. También puede restaurar nuestras células, revitalizar nuestro sistema inmunológico, armonizar nuestra química interna, traer descanso donde había tensión y paz donde había sufrimiento. No como magia externa, sino como expresión natural de un cuerpo que, al reencontrarse con la luz del alma, recuerda su diseño original. El de la salud, la vitalidad y la unidad. Y es entonces cuando comprendemos que la verdadera curación no es un evento, sino un estado. Un estado de confianza, de presencia, de alineación. En ese estado, aunque el cuerpo siga atravesando sus ciclos, nosotros ya no estamos en guerra. Estamos en paz. Y esa paz, más que cualquier remedio, es el principio de todo bienestar. Porque cuando el espíritu guía, la sanación se convierte en un camino de amor. Y en ese amor, todo se renueva. Todo encuentra su lugar. Todo vuelve a vibrar en armonía. Después de adentrarnos en la comprensión de que la sanación verdadera surge de una reconexión con la esencia, Thier nos guía ahora hacia uno de los gestos más sutiles y poderosos del camino espiritual. La rendición. No como resignación o derrota, sino como un acto consciente y profundamente liberador. Un gesto interior que dice: confío, permito, suelto el control. Este capítulo abre un espacio de profunda contemplación. Durante gran parte de nuestras vidas, nos enseñaron a luchar, a resistir, a planificar cada paso, a ejercer fuerza de voluntad incluso contra la corriente. Pero el espíritu no trabaja con la fuerza, trabaja con el flujo. Y en ese flujo, el control estricto del ego es un peso.
Es una interferencia constante que nos impide recibir lo que ya está disponible para nosotros si tan solo dejáramos de apretar. Rendirse, en el sentido espiritual, es reconocer que no lo sabemos todo. Es aceptar que hay una inteligencia mayor que opera por debajo de la superficie visible. Es permitir que esa inteligencia se exprese sin interrumpirla con nuestras exigencias, miedos o agendas. Es decir, internamente, yo no tengo que resolver todo, hay algo más grande que me sostiene y me guía. Wayne Dyer insiste en que la rendición no es pasividad, sino claridad. Porque desde la mente confundida por el ego, muchas veces reaccionamos compulsivamente, tomamos decisiones impulsivas o nos desgastamos tratando de cambiar lo que simplemente debe ser aceptado. La rendición nos da espacio para mirar con más amplitud, para respirar antes de actuar, para dejar que las respuestas emerjan solas desde el silencio. Este acto de soltar implica también soltar expectativas. No porque esté mal tener deseos o metas, sino porque el apego al resultado nos desconecta del presente. La expectativa fija es una forma de miedo disfrazado de esperanza. Queremos controlar el cómo, el cuándo y el qué de cada resultado. Pero el espíritu no funciona así. El espíritu no entrega recompensas por obediencia. El espíritu manifiesta lo que está en vibración coherente con nuestra verdad más profunda, incluso cuando no se ve como no habíamos imaginado. Aquí entra en juego una práctica fundamental: confiar en los tiempos. La rendición incluye la paciencia. Incluye el saber esperar sin ansiedad. Incluye el arte de observar la vida despegarse sin necesidad de intervenir en todo momento. Y eso, que parece tan simple, requiere de una profunda fortaleza interna. Porque soltar no es huir, es confiar. Dyer también nos recuerda que rendirse significa soltar la necesidad de tener razón. ¿Cuántas veces nos hemos apegado a argumentos, a heridas, a identidades que ya no nos sirven, solo por no querer ceder? Pero en ese acto de insistir, perdemos energía, nos alejamos del amor y nos hundimos en la densidad. En cambio, cuando decimos basta, cuando elegimos la paz por sobre la razón, algo se libera. Y lo que parecía tan importante, de pronto se vuelve liviano. Esa es la magia de soltar. Rendirse también significa perdonar. Perdonar a otros, sí, pero sobre todo perdonarnos a nosotros mismos. Por haber errado, por haber confiado en lo que no era, por no haber sabido actuar mejor. Dyer nos recuerda con ternura que todos hacemos lo mejor que podemos desde el nivel de conciencia en el que estamos. La rendición, en este caso, es soltar el látigo del juicio y abrazar la compasión. Porque desde ese espacio, podemos empezar de nuevo. Podemos sanar. Podemos elegir distinto. Otro aspecto transformador de la rendición es que nos vuelve más receptivos. Cuando dejamos de imponer, de exigir, de empujar, empezamos a recibir. Aparecen personas, oportunidades, ideas, sin que las hayamos perseguido. No porque estemos siendo pasivos, sino porque hemos creado el espacio para que lleguen. Y entonces entendemos que la vida no es un problema que hay que resolver, sino una danza a la que hay que entregarse. En este capítulo, Dyer nos ofrece también una visualización poderosa. Imaginar que flotamos en un río sereno, dejándonos llevar por la corriente. No nos estamos dejando arrastrar. Estamos confiando en la dirección del agua. Estamos alineándonos con el flujo natural. Y cuanto más nos resistimos, más sufrimos. Pero cuando soltamos, el viaje se vuelve ligero, incluso gozoso. Y lo que parecía incontrolable, de pronto se vuelve comprensible. Vivir en estado de rendición es vivir con apertura. Es decirle sí a lo que llega, aunque no se parezca a lo que esperábamos. Es tener el corazón blando, disponible para el aprendizaje, para el amor, para lo nuevo. Y es también saber cuándo decir adiós, cuándo retirarse, cuándo cerrar ciclos con gratitud, incluso cuando duela. La rendición no es el final del camino. Es el portal hacia una nueva forma de estar en el mundo.
Una forma donde ya no es necesario cargar con todo, ni forzar nada, ni luchar contra la vida. Porque entendemos, desde lo más hondo, que estamos siendo guiados. Que todo tiene un propósito, incluso lo que aún no entendemos. Y que cuando soltamos, todo lo que es verdaderamente nuestro encuentra su camino de regreso a nosotros. Y así, la fuerza del Espíritu no solo nos inspira y nos sana, también nos aligera, nos despeja, nos enseña que la verdadera fuerza está en la suavidad, que el poder más grande es la entrega, y que, al final, el alma no necesita vencer, solo necesita permitir. Porque en ese permitir, en ese confiar, en ese rendirse con amor, todo se acomoda, todo se ilumina, todo se transforma. Una vez que aprendemos a rendirnos, a soltar y confiar, surge una pregunta natural. ¿Y ahora qué? ¿Qué hago con esta paz, con esta apertura, con esta nueva sensibilidad al espíritu? Wayne Dyer nos ofrece una respuesta serena y luminosa. Ahora se trata de vivir con propósito. De reconocer que no estamos aquí por accidente, que la vida tiene un diseño sutil que se despliega con claridad cuando nos alineamos con nuestra intención más elevada. Vivir con propósito no implica necesariamente cambiar de carrera, mudarse o adoptar grandes gestos externos. Implica una revolución interna, un acto profundo de coherencia. Que lo que hacemos esté al servicio de quienes somos. Que lo cotidiano se vuelva sagrado no por el qué, sino por el cómo. Que nuestra energía esté puesta, no en alcanzar una meta impuesta, sino en expresar la verdad del alma en cada momento. Dyer nos recuerda que todos, sin excepción, tenemos una misión espiritual, aunque no se revele de forma clara o inmediata. Esta misión no está en el futuro, está aquí, ahora, en la forma en que elegimos pensar, sentir, actuar. En la calidad de nuestra presencia, en cómo tratamos al mundo y a nosotros mismos. El propósito, entonces, no es un destino, es una forma de caminar. Y aquí entra un concepto clave: la intención. La intención es la energía con la que hacemos lo que hacemos. Puede parecer algo sutil, pero en realidad lo determina todo. Dos personas pueden realizar la misma acción, pero una lo hace desde el miedo o el deseo de aprobación, y la otra desde el amor o el deseo genuino de contribuir. El resultado energético es completamente distinto. La intención es lo que alinea nuestro ser con la fuente. Dyer explica que cuando nuestra intención está alineada con el espíritu, es decir, cuando está basada en el amor, en el servicio, en la expansión, en la conexión, entonces la vida se convierte en un campo fértil. Las oportunidades fluyen, las decisiones se aclaran, las relaciones se vuelven más auténticas. No porque no haya obstáculos, sino porque ya no caminamos solos. Caminamos con propósito, y el universo responde a esa claridad. Es en este punto que el propósito deja de ser algo que hay que descubrir afuera, y se vuelve una experiencia interior. Podemos empezar cada día con una pregunta silenciosa. ¿Cómo puedo servir hoy desde mi verdad? ¿Qué puedo aportar, aunque sea pequeño, que eleve la vibración de este instante? Y con solo ese gesto, ya estamos en camino. Un elemento esencial del propósito es la autenticidad. No podemos vivir con propósito si vivimos para complacer a otros o si nos vestimos con máscaras que no nos representan. El propósito no florece en la incoherencia. Florece cuando lo que somos, lo que sentimos y lo que hacemos están en resonancia. Esa coherencia interna, aunque sea imperfecta y en proceso, es lo que hace que nuestra vida tenga un impacto real, más allá de lo visible. Dyer también nos guía a observar los dones con los que hemos venido a este mundo. Talentos, sensibilidades, formas de ver o de expresar que no todos poseen y que son pistas de nuestro propósito. No hace falta que sean extraordinarios. Lo esencial es que los pongamos al servicio del amor. Un buen oyente, un cuidador, un artista, un organizador, todos pueden vivir con propósito si su intención es contribuir, sanar,
inspirar o simplemente acompañar desde la luz. Y algo hermoso ocurre cuando vivimos desde esta intención elevada. El tiempo deja de sentirse como una carrera. La prisa disminuye. La ansiedad se disuelve. Porque ya no estamos tratando de llegar a algún lugar, sino de vivir plenamente donde estamos. El éxito deja de medirse en logros externos y empieza a medirse en plenitud interna. En cómo nos sentimos al final del día. En cuánta paz llevamos en el pecho. Este enfoque no excluye el crecimiento personal o el deseo de prosperar. Gier no propone una espiritualidad desconectada del mundo material. Lo que propone es que nuestros objetivos estén conectados con la voz del alma, no con las expectativas del ego. Que la abundancia, por ejemplo, no sea un fin en sí mismo, sino una expresión del flujo del amor. Porque cuando vivimos con propósito, todo lo que necesitamos tiende a manifestarse con más facilidad. El desafío está en mantenernos enfocados. La vida, con su ruido, su velocidad y sus pruebas, puede empujarnos a olvidarlo. Por eso este capítulo también es un llamado a la práctica diaria. Recordar nuestra intención cada mañana, revisar nuestra dirección cada noche, ajustar el rumbo con honestidad y sin culpa. Porque no se trata de hacerlo perfecto, sino de hacerlo consciente. Y cuando vivimos así, con atención, con amor, con intención, todo cambia. No porque el mundo se vuelva perfecto, sino porque nos volvemos nosotros el cambio que buscábamos. Nos convertimos en un canal para que el Espíritu actúe a través de nosotros. Y entonces, incluso la tarea más simple se vuelve un acto sagrado. Un correo, una palabra, una mirada, una decisión, todo puede ser una expresión de nuestro propósito cuando nace desde el alma. Vivir con propósito no es un lujo espiritual. Es una necesidad profunda del ser. Una brújula silenciosa que nos mantiene alineados, centrados, vivos. Y cuando esa brújula guía nuestras acciones, ya no necesitamos buscar sentido. Nos convertimos en el sentido. Y al hacerlo, inspiramos a otros a recordar el suyo. No con discursos, sino con nuestra sola presencia. Porque un alma que vive desde el Espíritu ilumina sin esfuerzo. Y en esa luz, el mundo comienza, poco a poco, a sanar. Habiendo explorado el poder transformador de vivir con intención, el camino espiritual nos lleva a una realización aún más expansiva y delicada. La conciencia de unidad. Wendell nos invita ahora a mirar con ojos nuevos, a recordar una verdad profunda y olvidada por la mente condicionada. No estamos separados. Nunca lo estuvimos. La separación es una ilusión del ego. En realidad, todos los seres estamos unidos por el mismo campo invisible de energía, por la misma chispa divina que pulsa dentro de cada uno. En este capítulo, la espiritualidad se vuelve relación. Relación con nosotros, con la vida, con todo lo que parece fuera de nosotros. Porque el propósito, por elevado que sea, pierde su potencia si no incluye a los demás. La evolución espiritual no se mide solo por lo que comprendemos, sino por cómo tratamos a quienes nos rodean. Los vemos como obstáculos, como amenazas, como recursos, o los reconocemos como expresiones distintas del mismo espíritu. Gier nos propone un giro esencial. Ver lo divino en cada ser. No solo en los que amamos o admiramos, sino también, y sobre todo, en aquellos que nos incomodan, nos provocan o nos enfrentan. Porque todos los seres, incluso aquellos cuyas acciones no comprendemos o desaprobamos, están en su propio viaje de despertar. Y desde una perspectiva espiritual, lo que proyectamos sobre ellos es, muchas veces, un reflejo de lo que aún no hemos sanado en nosotros mismos. Esta idea no es fácil de practicar, pero es profundamente transformadora. Ver lo divino en otro no significa aprobar su conducta, sino reconocer que detrás de sus heridas, de su ego, de su historia, hay una esencia luminosa, igual que en nosotros. Una chispa que merece ser mirada con compasión en lugar de juicio. Gier insiste. No puedes alcanzar la iluminación si sigues creyendo que hay otros, punto.
En otras palabras, no hay ellos. Solo hay nosotros. Solo hay una conciencia expresándose de formas múltiples, aprendiendo, olvidando, recordando. Cada persona, cada ser vivo, es una parte del mismo todo. Y cuando integramos esta comprensión, nuestras relaciones cambian por completo. Este capítulo es una invitación a practicar la conexión consciente, a saludar con el alma, no con la costumbre, a mirar a los ojos con presencia, a escuchar sin necesidad de responder, a honrar la vida en todos sus formatos. En el rostro de un desconocido, en el silencio de un anciano, en la risa de un niño, en la vulnerabilidad de quien sufre. Porque cada encuentro puede ser un portal hacia lo sagrado, si estamos disponibles. Yer también sugiere mirar más allá de lo humano. Expandir la conciencia hacia los animales, las plantas, la tierra. Porque la divinidad no se limita a los cuerpos con lenguaje. Está en todo lo que vibra con vida. Y cuanto más nos abrimos a esa conexión universal, más naturales se vuelven la empatía, el respeto, la gratitud. No como deberes morales, sino como expresiones espontáneas de quien sabe que está unido a todo. Un punto clave en esta etapa es aprender a relacionarnos sin necesidad de controlar. Muchas veces, buscamos cambiar a los demás desde la ansiedad de mejorarlos o hacerlos más conscientes. Pero esa es, en realidad, una forma sutil de violencia. Yer propone otro enfoque. Ser el ejemplo. Inspirar con el ser, no con la corrección. Elevarme esta vibración, no imponerme estas ideas. Porque cuando uno cambia desde el alma, todo alrededor cambia por resonancia. También se nos acuerda que no podemos amar verdaderamente a los demás si no hemos aprendido a amarnos a nosotros mismos. El juicio hacia el otro es siempre una proyección del juicio interno. Por eso, este capítulo insiste en la autocompasión como punto de partida. Cuando nos abrazamos tal como somos, con nuestras luces y sombras, podemos mirar al otro con el mismo abrazo. Y esa mirada, esa aceptación, ya es un acto sanador. Este reconocimiento de lo sagrado en todo también transforma nuestra espiritualidad. Ya no se trata de momentos específicos de meditación o de prácticas aisladas, sino de una forma de vivir. Cada interacción se vuelve oración. Cada acto de respeto, una ofrenda. Cada sonrisa, un canal de luz. La espiritualidad deja de ser teoría y se convierte en comunión cotidiana. Y desde esa comunión, surge una nueva forma de vivir la compasión. No como pena ni como sacrificio, sino como conexión profunda con el otro desde el alma. Sentir con el otro. Caminar con él. Reconocer su dolor sin necesidad de resolverlo, pero con la presencia amorosa que todo lo transforma. Así, la conexión sagrada no es un concepto místico. Es una práctica. Es una manera de estar en el mundo. Una decisión diaria de ver más allá de las formas y recordar que todos, somos parte de una misma red de conciencia. Y que cada acto de reconocimiento, por pequeño que parezca, ayuda a sanar esa red. A restaurar la unidad. A devolverle al mundo el brillo de lo divino que siempre estuvo ahí. Y entonces, vivir se vuelve un acto sagrado. Amar, una forma de oración. Y cada ser que encontramos en el camino, una oportunidad para recordar quiénes somos en realidad. Espíritus disfrazados de personas, fragmentos de luz buscando reencontrarse. Y cuando uno reconoce eso, ya no puede mirar igual. Ya no puede vivir igual. Porque empieza a ver con los ojos del alma. Y desde ahí, todo tiene sentido. Habiendo despertado la conciencia de unidad y aprendido a ver lo divino en cada ser, el camino espiritual nos lleva ahora a una liberación silenciosa pero radical. Vivir desde el espíritu es vivir en libertad. No una libertad basada en la rebeldía o el rechazo a las normas externas, sino una libertad que nace dentro, desde la certeza profunda de que nada ni nadie puede aprisionar a un alma que se ha reconocido como tal. Wayne Dyer nos muestra que el espíritu no tiene límites.
No conoce la culpa, no teme el juicio, no se rige por expectativas externas. El espíritu no busca aprobación, no compite, no se compara. Simplemente es. Y ser, con plenitud, con autenticidad, con presencia total, es el mayor acto de libertad que podemos experimentar. Este capítulo nos invita a revisar las cadenas invisibles que arrastramos. Las creencias heredadas que nos dicen quién deberíamos ser, los mandatos sociales que nos dictan cómo debemos vivir, los miedos que nos impiden expresar nuestra voz, la culpa que nos empuja a complacer a todos menos a nosotros mismos. Dier no señala estos condicionamientos con dureza, sino con compasión, como quien enciende una luz en una habitación oscura para que podamos ver y elegir conscientemente qué queremos seguir sosteniendo y que estamos listos para soltar. Porque vivir desde el espíritu implica, antes que nada, ser honestos con nosotros mismos. Preguntarnos si lo que hacemos cada día nos nutre o nos vacía. Si nuestras relaciones están sostenidas por el amor o por la necesidad. Si nuestras elecciones nacen del alma o del miedo al rechazo. Esta honestidad, lejos de ser dolorosa, se convierte en una puerta hacia la verdadera autonomía. La libertad de elegirnos, de ser fieles a nuestra esencia, de honrar nuestra verdad. Jer insiste en que no estamos aquí para encajar, sino para expandirnos. Y que todo lo que reprime esa expansión, ya sea una idea, una relación, un sistema, merece ser cuestionado. No para enfrentarlo desde la rabia, sino para trascenderlo desde la conciencia. Porque el alma no lucha. El alma trasciende. Eleva. Redefine. Una de las presiones más comunes es el miedo. Al fracaso, al rechazo, a la escasez, al cambio. Pero el miedo, nos recuerda Thier, no es real en sí mismo. Es una construcción de la mente que ha olvidado quién es. Y cuando recuperamos esa memoria, cuando recordamos que somos expresiones del espíritu, ilimitadas y sostenidas por una fuente de amor incondicional, entonces el miedo se disuelve como niebla al amanecer. Otra cadena poderosa es la culpa. Esa voz interna que repite que no hicimos lo suficiente, que nos equivocamos, que lastimamos, que no merecemos. Pero el espíritu no juzga. El espíritu comprende que todo es parte del camino. Que cada error contiene una lección. Que el perdón no es un premio que hay que ganarse, sino un estado al que podemos acceder cuando dejamos de luchar con el pasado. Y también está el peso de las identidades rígidas. Los soles que nos autoimponemos, madre, trabajador, hijo, profesional, el fuerte, el espiritual. Dier nos anima a soltarlos suavemente. A recordar que no somos nuestras etiquetas. Que somos conciencia en movimiento, capaces de reinventarnos a cada instante. Que cuando nos aferramos a una imagen, estamos negando la fluidez del alma. Y el alma quiere libertad. Quiere expresarse sin limitaciones. Este capítulo es también una celebración del desapego sano. No del desinterés, sino de la libertad emocional. Amar sin poseer. Dar sin esperar. Compartir sin necesidad de controlar. Cuando vivimos desde el espíritu, no necesitamos controlar lo externo para sentirnos seguros. Porque la seguridad real viene de dentro. De saber que, pase lo que pase, estamos en casa dentro de nosotros. Y esta libertad no nos vuelve fríos ni distantes, al contrario. Nos vuelve más sensibles, más presentes, más disponibles para los demás. Porque ya no nos relacionamos desde la carencia, sino desde la abundancia. Ya no pedimos que el mundo nos llene. Ahora elegimos compartir lo que somos. Y eso transforma todos nuestros vínculos. Vivir así, sin miedo, sin culpa, sin límites autoimpuestos, no significa que no habrá desafíos. Significa que los enfrentaremos desde otro lugar. Desde la certeza de que nada externo puede quitarnos lo que realmente somos. Que la paz no depende de que todo salga bien, sino de cómo elegimos estar con lo que es. Y cuando comprendemos esto, el poder regresa a nosotros.
Un poder silencioso, sereno, invulnerable. Y entonces, sin buscarlo, empezamos a inspirar a otros. Porque un alma libre irradia algo que no se puede fingir. Una luz propia que ilumina sin esfuerzo. No necesita convencer ni imponerse. Solo necesita ser. Y ese ser auténtico, presente, sin miedo ni culpa, es el mayor regalo que podemos ofrecer al mundo. Este capítulo es una invitación a soltar todo lo que ya no vibra con nuestra verdad. A dejar caer los disfraces. A permitirnos vivir con amplitud, con gozo, con honestidad. A recordar que no nacimos para cumplir expectativas ajenas, sino para desplegar la totalidad de quienes somos. Y esa totalidad, cuando se expresa, no pide permiso. No se disculpa. No se esconde. Simplemente se ofrece. Y en esa ofrenda, la vida se vuelve sagrada. Porque vivir desde el espíritu es, en última instancia, vivir en libertad. Y esa libertad no se conquista. Se recuerda. Está en nosotros desde siempre. Solo espera que soltemos lo que no somos, para poder abrazar, por fin, todo lo que sí somos. Al llegar a este último tramo del camino, todo lo aprendido, sentido y recordado empieza a integrarse con suavidad. Ya no como ideas que hay que memorizar o conceptos que hay que analizar, sino como una forma nueva, o más bien, antigua, de estar en el mundo. Wentaer nos lleva ahora a un lugar que no es físico, pero que todos anhelamos profundamente. El regreso a casa. No un destino externo, sino un estado del alma. Ese lugar silencioso y vasto donde nos sentimos plenos, sostenidos, completos. Donde todo tiene sentido, incluso lo que aún no comprendemos. Este regreso no se produce por una acción concreta, sino por un proceso acumulativo de desapego, de aceptación, de confianza. Es el resultado de haber soltado las máscaras, perdonado las heridas, elevado la frecuencia, elegido el amor por encima del miedo y alineado cada aspecto de la vida con la verdad del espíritu. No se trata de alcanzar la perfección, sino la coherencia. No de saberlo todo, sino de saber descansar en lo que ya somos. Aquí, el propósito, la rendición, la sanación, la intención y la compasión se funden en un solo movimiento. Vivir desde el alma. Y vivir desde el alma es vivir con una profunda paz que ya no depende de las circunstancias. Es mirar cada día como una oportunidad para servir, amar, crecer y recordar que estamos en este mundo, pero no somos de él. Somos conciencia encarnada. Somos espíritu en forma. Wayne Dyer cierra este recorrido no con fórmulas, sino con certeza. Una certeza que nace de la experiencia directa de lo sagrado en lo cotidiano. Esa certeza que sentimos cuando, en medio del caos, algo en nosotros permanece quieto. Cuando, aún en la pérdida, hay algo que no se quiebra. Cuando, sin saber cómo, sabemos que todo está bien y estará bien. Este capítulo también es una invitación a dejar de buscar. No porque esté mal anhelar, sino porque llega un punto en que comprendemos que ya lo tenemos todo. Que no falta nada esencial. Que lo que buscábamos afuera, la validación, la seguridad, la dirección, el amor, solo podía encontrarse dentro. En el silencio, en la presencia, en el momento. Y que cuando nos habitamos plenamente, que el anhelo se transforma en gratitud. Y la búsqueda en celebración. Volver a casa también significa reconciliarnos con la vida tal como es. Dejar de pelear con lo que fue o lo que no fue. Aceptar los giros del camino sin perder el centro. Comprender que incluso las sombras han sido parte del despertar. Que nada ha sido en vano. Que cada caída fue una oportunidad de elevarnos. Que el espíritu ha estado con nosotros en todo momento, aunque no siempre lo supimos ver. Dyer propone que vivamos desde ese espacio. No como un ideal inalcanzable, sino como una práctica diaria, amorosa y paciente. Y que nos volvamos guardianes de nuestra vibración. No para protegernos desde el miedo,
sino para sostenernos desde la luz. Porque cuando habitamos el Espíritu, nuestra vida ya no es solo nuestra. Se vuelve servicio. Y no hay propósito más profundo que convertirse en un canal limpio por donde el amor pueda fluir hacia el mundo. La belleza de este punto es que no hay final. El viaje espiritual no se cierra con una meta, sino que se renueva con cada respiración. Pero ahora lo hacemos desde otro lugar. Ya no desde la necesidad de buscar sentido, sino desde la voluntad de expresarlo. Ya no desde la carencia, sino desde la plenitud. Ya no desde la urgencia, sino desde la confianza. Este capítulo es un susurro del alma al alma. Una mano en el hombro que dice: ya puedes descansar. Ya puedes confiar. Ya puedes vivir sin miedo, porque nunca estuviste solo. Has recordado lo esencial. Has vuelto a casa. Y ahora, cada paso que des, por sencillo que sea, puede ser un acto de luz. Cada gesto, una expresión de lo sagrado. Cada día, una oportunidad para hacer lo que viniste a hacer. Espíritu hecho presencia, conciencia hecha forma, amor hecho vida. Y desde ahí, lo único que queda es agradecer. Agradecer por lo vivido, por lo comprendido, por lo sentido, por lo que aún está por venir. Porque cuando vives desde el Espíritu, todo se vuelve regalo. Y tú, sin darte cuenta, te conviertes también en un regalo para los demás. Un recordatorio viviente de que es posible vivir con paz interior y éxito verdadero. No como algo lejano, sino como algo presente. Aquí. Ahora. Siempre. Suscríbete para escuchar más videos como este.